Bienvenidos a esta última clase en la serie de clases sobre Jerusalén. En el video pasado hablamos del Templo de Salomón y su ubicación en el monte del Templo Cuadrado. En esta clase final queremos examinar el templo en el tiempo de Jesús, este templo que Herodes hizo que fue tan espectacular. Un rabino dijo una vez que si alguien no ha visto el templo de Herodes, jamás ha visto nada bello en su vida. Y realmente este templo fue algo impresionante y espectacular. Miramos aquí hacia el fondo la forma del templo normal. Este es el templo mismo. Pero en el tiempo de Herodes habían agregado y expandido bastante las cortes alrededor. Fuera de esta diapositiva a la izquierda y a la derecha hay grandes cortes donde miles y miles de personas podían entrar y estar para las fiestas. Y dentro del complejo del templo y sus cortes vemos esto. Primero, el templo mismo, con el lugar santísimo, el lugar santo, la terraza de la entrada, el altar y la rampa que usaban, un lugar de sacrificio de animales. Todo eso formaba parte del complejo del templo aquí adentro. También había un lugar que se llamaba la corte de los sacerdotes, y eso sería normal porque tienen que trabajar en esta área aquí. Después hay una pequeña franja casi que se llama la corte de los israelitas, donde los hombres podían entrar, pero no las damas. Y aún los hombres mismos normales no podían avanzar más que esta línea aquí. Abajo vemos la corte de las damas, de las mujeres, o a veces se llamaba la corte de oración, y había 15 escalones aquí, medias redondas, y una puerta enorme que se llama Puerta Nicanor que daba a las otras cortes aquí adentro. Alrededor de la corte de las damas tenemos 4 cámaras bastante grandes que se usaban para diferentes usos en el templo. Por ejemplo, esta cámara, si me acuerdo bien, fue la cámara de los nazareos que venían para terminar su voto especial con la ley. Esta cámara para el aceite que usaba en el templo. Esta cámara de los leprosos que venían para ser examinados y declarados limpios. Y esta cámara aquí para la madera, aquí abajo a la derecha. Después, como vimos en el templo de Salomón, hay otras cámaras al lado del templo en ambos lados, ¿sí? Y era hasta 3 niveles de cámaras o células de ambos lados. O sea, muy impresionante, ni hablar de las cortes de ambos lados. Ahora, si miramos un modelo de este templo, se toma un poco más dimensión. Vemos otra vez aquí abajo la corte de damas con las 4 cámaras. Vemos las cortes de israelitas y sacerdotes, el lugar de sacrificio y el templo aquí atrás. Y ven los edificios, las varias cámaras con sus funciones. Aquí tenemos una perspectiva un poco diferente de la corte de las damas o mujeres. Tenemos aquí la puerta Nicanor, ven cuán grande que es esta puerta. Y también algo que no vimos en el gráfico fueron estas menorás tan altas comparadas con las personas. Más o menos medían casi 30 metros, más o menos 28 metros. Y arriba de cada uno, como ramas o brazos, tenían sartenes, 4 sartenes, cada menora, y cada sartén tenía suficiente para como 10 litros de aceite, y quemaban estos sartenes todo el tiempo durante las fiestas, especialmente la fiesta de Hanukkah, que se llamaba también la fiesta de luz. Y tal vez Cristo estaba cerca de estas menoras con toda su luz, cuando él decía, yo soy la luz del mundo, mucho más que estas menoras aquí. Así que muy interesante esa parte. También a la izquierda de esta corte, más o menos debajo de los techos ahí al borde de los pórticos, pues había 13 cajas
13 lugares para poner ofrendas, cada caja con su uso distinto, con su destino distinto para las ofrendas. Y la boca de las cajas que se abría para el público estaba en la forma de una trompeta, ¿sí? Entonces, es muy probable que este es el lugar donde Cristo y sus discípulos hayan estado en Marcos cuando miran a la viuda que está poniendo sus 2 moneditas en la caja como ofrenda. Y él dice, ella ha dado más que todos los ricos que daban bolsas de dinero. También posiblemente hay una referencia aquí a Mateo capítulo 6, cuando Jesús dice, cuando dan su dinero, no lo hagan públicamente con trompetas para hacer saber a todos lo que están dando, sino háganlo en privado. Y esa referencia a trompetas tal vez tiene que ver con el sonido que las monedas harían cuando entran en la boca de las trompetas de estas cajas. Es una posibilidad, por lo menos. También este es el lugar donde dedicaban a nuevos bebés en muchos tiempos. Es muy probable que José y María hayan traído a Jesús aquí al templo cuando lo tenían circuncidado, cuando hablaban con Simeón y Ana, y que ellos dos hayan predicho cosas acerca del bebé Jesús para el futuro. Así que este es un lugar muy importante. Inclusive tal vez es aún el lugar para el fariseo y el publicano en Lucas 18. O sea, muchos eventos ocurrieron aquí. Muy probable que Pedro y Juan y otros hayan predicado aquí después del comienzo de la iglesia o que hayan estudiado con los discípulos en estos pórticos, en esta corte especialmente, ya que todos podían entrar aquí en esta sección. Bien, entrando más adentro, pues, tenemos la corte de los israelitas, o sea, los hombres que podían avanzar hasta aquí, pero no las mujeres. La corte de los sacerdotes, aquí, donde ellos podían caminar y hacer sus tareas en el altar. Aquí de este lado tenemos lugares donde ponían las cabezas de los animales para sacrificar dentro de aros ahí, para sujetarlos antes de matarlos. Y otras cosas necesarias para los sacrificios. Y aquí vemos al gran mar a la izquierda de la subida al templo mismo. Aquí tenemos la fachada del templo, según lo que yo entiendo, casi 40 metros de alto, impresionante. Y dentro de esa fachada tenemos 2 pilares grandes, como vos y Joaquín otra vez. Pero lo diferente de esto es que estaban cubiertos con oro y con vides que tenían uvas, ¿sí? Que van alrededor, como vemos aquí más de cerca. Y según lo que yo entiendo, cuando la gente donaba dinero o algo, pues los sacerdotes colocaban esas ofrendas en este lugar. Ahora, otra referencia posible aquí que tiene que ver con esta sección del templo es que la última noche de la vida de Jesús, cuando está hablando con los discípulos en Juan 13 al 17, pues muchos judíos después de la cena de la Pascua iban al templo para orar y para festejar la Pascua con otros judíos. Entonces hubiera sido muy natural, hasta muy probable, para Jesús y sus discípulos salir de donde cenaban, ir a las cortes del templo y tal vez a esta corte, y después seguir al Monte de Olivos y el Jardín de Getsemaní. Pero pasando por la corte del templo, es muy natural pensar cómo Cristo podría haber mirado esta vid de oro y podría haber dicho, yo soy la vid verdadera, y ustedes son los pámpanos. Otra vez, detalles geográficos que nos ayudan a entender el texto un poco mejor. Ya entrando en el lugar santo, vemos aquí a la izquierda la menorá de 7 ramas. Vemos aquí a la derecha la mesa de panes. Vemos aquí el altar de incienso. Este es el lugar donde Zacarías hubiera venido para ofrecer incienso. Y era muy raro para un sacerdote poder hacer esto porque había
tantos sacerdotes y no servían todo el año, servían como 4 semanas al año o 2 semanas al año. Entonces tal vez una vez o como mucho 2 veces en la vida, un sacerdote fue elegido venir a ofrecer el incienso. Y ahí es cuando apareció el ángel Gabriel a Zacarías para informarle del nacimiento de Juan el Bautista. También vemos la mesa de los panes, 12 panes. Hubieran sido estos panes que los hombres de David comían cuando tenían mucha hambre y que Jesús mencionó luego en los evangelios. Y también vemos aquí el velo. Según lo que yo entiendo, este velo fue hecho de 72 cuadros y cada cuadro fue hecho por mujeres que habían sido entrenadas especialmente para eso. Y después juntaban todos los cuadros para unirlo y levantarlo. Un velo enorme, muy pesado, requería la ayuda de muchos hombres para levantarlo y colocarlo en su lugar. Y este hubiera sido el velo que después se partió en 2, de arriba para abajo, en la muerte de Jesucristo en la cruz. Ya estamos dentro del lugar santísimo y es interesante, sabemos que en el tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba el cofre del pacto con los querubines y dentro del cofre la ley, el maná y también la vara de Aarón. Cuando Salomón colocó el cofre del pacto en el lugar santísimo, solamente tenía el cofre, querubines y la ley. La vara y el maná no estaban. Y en el templo de Jesús, en el tiempo de Herodes, pues ni existía el cofre. O sea, estaba básicamente vacío. Tenía los querubines, pero tal vez ni esos querubines. Y es porque cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén en el año 586 antes de Cristo, pues ahí es cuando desapareció el cofre del pacto. Muchos lo han buscado. Algunos tienen una teoría que está en una cisterna, una cueva debajo del monte del templo. Otros piensan que Jeremías lo sacó del templo y lo escondió en algún lugar antes de la derrota de los babilonios. Otros piensan que fue dado a un rey de Etiopía y que está ahí hoy en día. Pero la verdad es que nadie sabe y es probable que haya sido destruido. Entonces, qué raro que este cofre del pacto que simbolizaba la presencia de Dios haya desaparecido totalmente, ¿no? Pero sabemos que la presencia de Dios no desapareció y de hecho se encarnó y Dios mismo vino al monte del templo y al templo mismo y Cristo fue el sumo sacerdote que nos dio acceso no solamente a él mismo, sino a nosotros también al lugar santísimo, según Hebreos. Bueno, si miramos desde afuera, estas cámaras que están al lado del templo, que forman parte del complejo del templo, y vemos lo que es una vista desde el costado, vemos otra vez varios niveles que pueden subir con escaleras a los varios niveles. Y después, arriba del lugar santo y santísimo, había una cámara alta, ¿sí? Y ven aquí que hay agujeros aquí al lado, y tal vez este lado también. Y uno dice, wow, ¿para qué son esos agujeros? Bueno, mirando primero cómo subían aquí todo, llegamos arriba a la cámara y parece que desde esa cámara usaban cabrestante y una canasta para el mantenimiento del lugar santísimo. ¿Okay? Entonces colocaban la canasta en una soga, algo así, y ponían un sacerdote dentro de la canasta y la canasta estaba cerrada en 3 lados, solamente podía mirar hacia adelante el sacerdote y después bajaban la canasta con el sacerdote por estos agujeros y podían mirar directamente adelante y lavar y limpiar de vez en cuando el lugar santísimo. Pero no debían mirar a los costados ni atrás para mirar todo el lugar santo,
hubiera sido peligroso. Tal vez entonces piensan que este es el sistema que usaron para la limpieza del lugar santísimo. Bueno, hablando del sumo sacerdote, una vez al año sabemos que él entró en el lugar santísimo en ropa un poco diferente que lo normal para hacer el sacrificio de los chivos expiatorios. De hecho, 2 chivos, uno sacrificó y mató y el otro colocó los pecados de la gente de Israel sobre la cabeza de ese segundo chivo y lo mandó para afuera. Y se cree que ese chivo fue mandado del lugar de sacrificio aquí por la puerta oriental que cruzó el Valle Cedrón, el Monte de Olivos, y al otro lado del Monte de Olivos empieza el desierto de Judea, donde Jesús también pasó 40 días ayunando en el desierto en su ministerio. Entonces el chivo expiatorio tenía que salir ahí y quedarse, llevando los pecados simbólicamente de Israel con la persona. También se menciona en la Biblia y el Mishnah el sacrificio del becerro rojo. Y la tradición dice que fue sacrificado en el lugar más alto del Monte de Olivos aquí, y que supuestamente estaba en una línea directa de este a oeste, donde podía mirar el sumo sacerdote dentro del templo hasta la entrada del templo cuando sacrificó ese becerro. Entonces un artista hizo una impresión de este evento donde el sumo sacerdote está, el becerro rojo está, el templo está aquí en la distancia y está consagrando el becerro y también después el templo para servir en el templo. Hubiera sido lindo saber si esta rampa o este puente existía en ese tiempo. Se menciona una rampa en el Mishnah, pero parece que nunca fue así. Hablaba de arcos sobre arcos, pero tal vez fue otro tipo de rampa, porque no han encontrado ninguna parte de tal puente o rampa en la arqueología. Entonces, tomando toda esta información, ya la ubicación original del monte del templo cuadrado, la ubicación del templo dentro de ese cuadro, y si imponemos aquí el gráfico del templo del tiempo de Cristo sobre la roca, como piensa Rittmeyer, entonces esto es más o menos donde estaría en el monte del templo actual. Aquí está el monte del templo y el amarillo sería el monte del templo cuadrado y después el rojo con el gráfico sería el templo de Herodes con el lugar santísimo sobre la roca. Ahora, yo empecé a pensar que si yo fuera al monte del templo hoy y caminara por esa zona, sería posible ubicar más exactamente dónde estaba cada parte del templo en el tiempo de Cristo, simplemente para saber, o sea, no lo hace más ni menos santo, no lo hace más ni menos verdadera la historia, solamente para ver si podía hacerlo más concreto. Y según Rittmeyer, él calculaba que si el cofre del pacto está debajo de esta cúpula dorada sobre la roca, las distancias para el templo, yendo desde ese punto hacia afuera, pondría la terraza, la entrada del templo, más o menos donde está este domo de la cadena, y que si vamos 21 pies o como casi 7 metros al este-sureste, pues eso sería la ubicación del altar. Y uno podría ir, de hecho, y pararse ahí, imaginarse como si estuviera en la corte del templo donde sacrificaban tantos animales, y pensar también en el sacrificio de Cristo, que terminó para siempre los sacrificios de animales y nos salvó en un lugar impresionante. Inclusive, si estos templos estaban edificados en el mismo lugar siempre, pues esta ubicación del altar
sería lo mismo que la ubicación del templo de Ezequías, del templo de Salomón, y sabemos que donde estaba el sacrificio de David en el territorio de Arauna, en el hombre de Arauna, pues estaba también en el mismo lugar. Y también, tal vez muy cerca de este lugar, estaba el sacrificio de Abraham cuando casi sacrificó a Isaac. Entonces hay mucho para pensar ahí y es posible que muchos eventos claves de la historia de los judíos en cuanto al sacrificio tenían que ver con este pedazo pequeño de pavimento en el monte del templo hoy. Ahora, yo también preguntaba, entonces, si pudiéramos ver más o menos dónde estaba el resto, no solamente el altar, sino la corte de damas y el muro occidental, etcétera, o oriental, ¿qué podríamos mirar? Esta vista es una vista tomada por un dron con cámara de más o menos el espacio donde hubiera estado el templo y las cortes en el tiempo de Cristo, empezando aquí atrás con el lugar santísimo, ya con las cortes, y más o menos aquí donde están estas escaleras a la plataforma, hubiera sido más o menos donde estaba la puerta Nicanor con esos 15 escalones, y este lugar más adelante, la corte de damas que hablamos, y más hacia atrás ya la salida oriental del templo y el muro. Y si tratamos de hacer un gráfico para mostrar esto, no es muy espectacular el gráfico, pero sirve. Vemos que si superimponemos el templo de Herodes sobre el monte del templo hoy, es más o menos donde estaría ubicado. Esta es una imagen satelital de Google. Entonces el domo dorado aquí, la cúpula dorada, cubre más o menos aquí el cofre del pacto. El altar hubiera estado aquí, pues la puerta de Nicanor aquí con los escalones. Después las cámaras de la corte de damas aquí y la salida, ese muro de Soreg que separaba el lugar de judíos de los gentiles y finalmente el muro oriental del monte del templo. Entonces, si tienen la oportunidad de ir a Jerusalén, ir al monte del templo, traten de recordar esto o sacar una pequeña foto de esta diapositiva y usarlo para poder pegar más o menos dónde estaban esos lugares. Bueno, quiero seguir dándoles un poco más información acerca de las ubicaciones posibles del templo. En esta serie he elegido la teoría que más me parece, que tiene más evidencia, que es más sólida, pero hay otras teorías y algunas tienen más evidencia que otras. Entonces, esta diapositiva muestra la ubicación de los varios templos posibles. La tradicional aquí que ya hablamos, con el templo sobre el domo de oro aquí. Hay una teoría que ubica el lugar santísimo es debajo de otro domo pequeño aquí, el domo de las tabletas de la ley o de espíritus de los que oran. Está más o menos 100 metros al norte de la mezquita de Omar. Otra teoría lo tiene un poco más al sur de la mezquita, donde está la fuente de Al-Qas, cerca de la mezquita de Al-Aqsa. Y después a otra teoría que pone el templo más o menos donde está la mezquita de Al-Aqsa, bien al sur. Y la última teoría, que es más actual ahora y que algunos favorecen, tiene el templo ni en el monte del templo, lo tiene en la ciudad de David, mucho más al sur. Entonces, si quieren mirar más información sobre estas teorías, como dije, algunas tienen más evidencia que otras. Unas personas dicen, bueno, yo pienso que hubiera sido así, entonces lo dicen. Prefiero más evidencia que yo creo. Bueno, ¿qué vamos a decir después de todo esto? Hemos pasado más de 2 horas hablando de Jerusalén y el templo.
con mucha información muy específica y tal vez han pensado, ¿realmente es importante esta información? ¿Para qué sirve? Y yo entiendo esa pregunta porque es válida. Entonces, yo quiero resumir en 4 puntos lo que estoy pensando y sintiendo acerca de este estudio y el porqué del estudio. Primero, como siempre, mi interés principal es dar más de un trasfondo geográfico y así hacer más concreta la historia de la Biblia y más real. Si uno puede estar parado en un lugar y decir, aquí ocurrió esto o muy probable ocurrió esto, lo hace más vivo, ¿sí? No lo hace más verdadero, pero lo hace más concreto en la mente de uno. Y eso me gusta, si es posible, sin torcer nada. Entonces es mi interés principal con esta información. Segundo, no me interesa realmente el tema del tercer templo. Tal vez algunos de ustedes han leído las teorías de muchos cristianos evangélicos o de algunos líderes que creen que cuando pueden edificar un tercer templo, más o menos como el templo de Ezequiel, que eso significa que ya llegará el Mesías y el fin del mundo y todo se resuelve. Y piensan que si pueden apurar, edificar ese templo, pueden apurar el fin de la historia. Bueno, primero, no veo la necesidad de un tercer templo, parcialmente porque Cristo ya hizo todos los sacrificios necesarios, entonces Él es nuestro Señor. No necesitamos un edificio para seguir sacrificando, para mí. También Apocalipsis menciona que Dios y el Cordero serán el templo en el cielo. Entonces, otra vez, ¿para qué un tercer templo? Si Dios quiere hacer otro, según el modelo de Ezequiel, si lo quiere hacer en la tierra o en el cielo, Dios puede hacer lo que desea y puede hacerlo en el momento que desea. Cristo dijo que solamente es para el Padre saber la hora que van a pasar todas estas cosas. A nosotros nos toca estar listos cuando llegue la hora, ¿sí? Entonces, realmente, sea cual sea la teoría correcta acerca del templo y los tiempos, pues Dios sabe la respuesta. Entonces, realmente este estudio no es para ubicar el tercer templo y apurar a Dios para nada, pero quería aclararlo. Tercero, al final, no importa dónde ocurrió todo esto, dónde estaba el monte del templo original, dónde estaba el templo sobre ese monte. O sea, en cuanto a importancia, no es tan importante. Lo importante es que los eventos hayan ocurrido. Y yo creo firmemente, con todo corazón, que lo que dice la Biblia de los eventos de la vida de Jesús y su ministerio, su muerte, su resurrección, todo eso es lo más importante y lo creo 100%. Entonces, eso es la importancia, no la ubicación exacta de cada evento, ¿sí? Pero si podemos saber más, es interesante. Y finalmente, este tema ha provocado mucha discusión y hasta peleas y hasta insultos entre los estudiosos que están trabajando en el tema. Y para mí eso no tiene sentido. Tal vez no estoy de acuerdo con alguien o prefiero una teoría sobre otra, pero ¿por qué voy a pelearme con la gente? ¿Por qué voy a insultarles cuando nadie puede saber con certeza absoluta? No tiene sentido dividir ni provocar peleas hablando de temas como este y otros temas parecidos. Creo que entraría en la categoría, como Pablo dice en Timoteo, de peleas innecesarias, peleas tontas que solamente arruinan y dividen. Y no quiero hacer eso para nada. Pero sí quiero poder aprender y hacer más real esto para los que escuchan. Bueno, hay algunos recursos que puedo recomendar. Mencioné varias veces en la serie Lean Rittmeyer, que fue arquitecto, arqueólogo muy importante en la historia de las excavaciones del monte.
Él ha escrito algunos libros, The Quest, La Búsqueda. Tal vez es el mejor resumen de su trabajo, un libro de como 400 páginas, pero muy completo, bien organizado, bien presentado, muy claro. De ahí saqué mucha información para esta serie. También tiene un libro más corto, Secretos del Monte del Templo, como 130 páginas, buen resumen. Otro libro, Jerusalén, en el año 30 después de Cristo. Y después, Rittmeyer tiene varios PowerPoints, y yo compré los libros y los PowerPoints porque yo quiero honrar su trabajo y no quiero usar su trabajo sin permiso. Entonces, todo lo que yo usé en esta serie, yo tengo el permiso escrito de Rittmeyer y otros que contribuyeron, porque es importante respetar los derechos del autor. Segundo, hay un hombre que se llama Todd Boland, que he mencionado en otros videos, que tiene más de 20,000 fotos con miles de páginas de texto para describir las fotos que él ha hecho. Pueden encontrarlo en español en lugaresbiblicos.com. Y él es el experto en cuanto a fotos de tierras bíblicas, no solamente Israel, sino también Jordania, Líbano, Grecia, Turquía, lo que hoy es Turquía, Roma, Egipto, o sea, muchísimos lugares, miles de fotos de todo tipo. Es excelente, no hay nadie ni cerca de la calidad de él. Tercero, el app que usé en el primer video es muy interesante. Fue hecho por los estudiosos de esta universidad en Utah. Entonces vale la pena descargarlo y jugar un poco con eso, y es gratis. Cuarto, utilizamos el Mishnah, los comentarios sobre la ley. Son muy útiles, es muchísima información. Y las obras de Josefo Flavio, que vivió y vio algunos de estos eventos del primer siglo. Normalmente su información es muy valiosa y válida. A veces tiende a exagerar números o eventos, y en eso es un poco más difícil distinguir la verdad y lo que es exageración. Si quieren estudiar más las otras teorías de la ubicación del templo, pueden ir a este sitio de una organización que se llama templemount.org, que tiene mucha información. Luego otro sitio, watchmanbiblestudy.com, que tiene otra vez un resumen de varias teorías. Y hay un video que uno puede mirar, y hay muchos videos más, solamente doy ejemplos de lo que yo vi, de un judío que se llama Hillel Richman, que habla de la teoría del sur, la ubicación en la ciudad de David, del templo, y él da los puntos y después da argumentos contra los puntos de esa teoría. Esto solamente es una muestra. Hay mucho más que uno podría estudiar, pero estos son algunos de los mejores recursos en cuanto a este material. Bueno, yo espero que esta serie pequeña ha sido de mucha bendición para ustedes. Espero que se hayan acercado más a Dios, que tengan aún más interés en la Biblia, en saber más de Jesucristo para poder vivir mejor y bendecir a los demás alrededor. Gracias por su atención. Gracias por tomar su tiempo para mirar esto. Que el Señor los bendiga.